Hola, te quiero dar la bienvenida a este segundo episodio del podcast Meta Nutriendo. Soy Adriana, soy psicóloga y estoy detrás de este proyecto que inicié. Y para el día de hoy quiero retomar un poco lo que hablé en el primer episodio sobre el manejo de la ansiedad y tocar hoy el tema específico de pensamientos intrusivos. Bueno, yo hace poquito en Metamental hablé de esta tendencia en TikTok donde salen personas diciendo mis pensamientos intrusivos me ganaron. O yo estoy luchando con mis pensamientos intrusivos todo el tiempo. Y los ejemplos que utilizan o la razón por la que están hablando de pensamientos intrusivos son situaciones como querer cortarse el pelo sola, meter la mano en algo que no es seguro, morder una candela que tiene forma de comida, hacer algo como un poco más impulsivo que otra cosa, ¿no? Entonces, erróneamente a este tipo de pensamientos que son bastante irracionales o incluso tontos o graciosos o que no tienen mucho sentido, erróneamente se les llama pensamientos intrusivos. Entonces, hoy quisiera abordar este tema y que ustedes, junto a mí, podamos crear una verdadera noción de lo que es tener una intrusión. ¿Qué implica tener estos pensamientos a diario? ¿Cómo se sienten las personas con estos pensamientos a diario? Así que, sin más que agregar, comencemos. Similar a otros fenómenos psicológicos, los pensamientos intrusivos están siendo súper malinterpretados y están siendo tomados como incluso una burla o como algo gracioso. Primero que nada, es importante saber, y lo comenté un poco en el podcast pasado, nuestro cerebro siempre va a estar produciendo contenido, o sea, si hay algo que no le gusta es el silencio, entonces en promedio puede producir unos 5,000, 6,000 pensamientos diarios. Y lo cierto es que no le ponemos atención a todos, o sea, va a ser un pequeño porcentaje al que sí le ponemos atención porque suelen ser pensamientos con un contenido más aversivo, quizás negativo, catastrófico o cosas irracionales que nos dan miedo pensar, o sea, que una se queda así como, ¿por qué mi cabeza está produciendo este contenido? ¿Por qué estoy pensando esto? Y ese es el problema, nos tendemos a envolver con los pensamientos intrusivos creyendo que nos están diciendo algo. De hecho, ese es como el núcleo de por qué las personas tenemos tan mala relación con los pensamientos, porque naturalmente creemos que todos significan algo o que nos están diciendo algo importante. Lo cierto es que sí, todas las personas tenemos pensamientos irracionales o pensamientos extraños, o sea, es imposible que de todo ese porcentaje de pensamientos que producimos a diario, todos signifiquen algo racional o todos nos estén aportando información importante o que sean un resultado de alguna situación importante. O sea, es muy natural que tengamos estos pensamientos, pero no son pensamientos intrusivos. Realmente les podríamos llamar pensamientos automáticos. ¿Automáticos por qué? Porque es como esto primero que nos sale en la cabeza, imaginémoslo así. Cuando en consulta intento explicarle esto a mis pacientes y empezar a diferenciar los pensamientos, es muy útil considerar este aspecto, o sea, ¿qué es lo primero que pienso ante una situación? O sea, ese pensamiento que viene, apareció y puede ser, sí, un pensamiento como desagradable o como feillo, ¿verdad? Pero no necesariamente es intrusivo. O sea, las personas podemos pensar cosas irracionales y feas y etcétera todo el tiempo y no significa nada. ¿Qué es lo que realmente caracteriza entonces un pensamiento intrusivo? Bueno, ante todo, los pensamientos en general no son peligrosos. Los pensamientos pueden ser incómodos y pueden ser desagradables, pero no son peligrosos. Tampoco son hechos o acciones. Parte de lo que mencionaba ahorita de por qué tenemos tan mala relación con los pensamientos es eso, que creemos que entonces nos están diciendo algo de nuestra forma de ser, nos están diciendo algo sobre la realidad, cuando perfectamente nada más pueden ser cosas que surgieron y ya, que nos aparecieron en la cabeza, como cuando nos estamos quedando dormidos y empezamos como a pensar un montón de cosas rarísimas y nada tiene que ver, o sea, es parte del proceso de estarse quedando dormido. Entonces, los pensamientos intrusivos se han estudiado muchísimo en personas con trastorno obsesivo compulsivo, pero también otros trastornos de ansiedad como la ansiedad generalizada, por ejemplo. Pueden ser pensamientos sumamente bizarros, incluso violentos, por ejemplo, pueden ser pensamientos incluso en formato de imágenes, cuando, no sé, nos montamos en un carro y se nos viene a la mente una imagen de que tenemos un accidente de tránsito horrible, o tal vez, no sé, alguien que queremos mucho no nos contestó un mensaje rápido y ya empezamos a maquinear de que seguro se estrelló, de que seguro le sucedió algo. Realmente es un proceso
Son pensamientos bastante desagradables la mayor parte del tiempo. Pueden ser basados incluso en un temor a la muerte, a la enfermedad. Pueden ser pensamientos intrusivos sobre infidelidad. Todo esto lo estoy hablando en términos de personas con trastorno obsesivo compulsivo, que son presentaciones bastante comunes de las intrusiones. Hay personas con TOC que pueden tener pensamientos intrusivos de ¿qué pasa si le soy infiel a mi pareja? ¿Qué pasa si me están siendo infiel? O tal vez pensamientos intrusivos humillantes, como imaginarse en situaciones sumamente desagradables, negativas, incluso peligrosas. Hay personas que incluso llegan a tener pensamientos sumamente fuertes y con un estigma social muy grande. Por ejemplo, personas con trastorno obsesivo compulsivo que tienen pensamientos incestuosos. Se le vienen a la mente imágenes de algún familiar en una situación íntima, y ya eso les hace creer que entonces algo está pasando, ¿verdad? O sea, como ¿qué me pasa por estar pensando esto? Y eso es lo que genera un ciclo compulsivo. O sea, la persona se obsesiona con creer que el pensamiento le está diciendo algo sobre sí misma, entonces lleva a cabo compulsiones para calmarlos, y eso no hay que tener TOC para entrar en ese ciclo. Como decía ahorita, ¿qué es entonces lo que diferencia estos pensamientos intrusivos? O sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, a alguien que sí tenga, no sé, tendencias incestuosas de una persona con TOC de incesto? Bueno, aquí la diferencia va a ser la motivación detrás. La persona con pensamientos intrusivos no va a sentir placer pensando estas cosas, no va a sentir que es gracioso, no va a sentir que es algo agradable. Entonces, cuando volvemos al ejemplo de TikTok, a esta persona riéndose de que, ay, mordió una candela en forma de comida, y lo cuenta como algo gracioso, eso no es una intrusión, te está generando placer. Es lo mismo que cuando las personas dicen, ay, yo tengo TOC porque me encanta limpiar y me encanta el orden. Eso no es TOC, eso es simplemente un placer que sentís por el orden y por la simetría y por todo lo que querás, pero no es TOC. Por definición, los pensamientos intrusivos generan un malestar, son indeseados, por eso de ahí viene su nombre, son intrusivos. Lo cierto es que los pensamientos no están bajo nuestro control, que esto es un mito bastante común que leemos, escuchamos y replicamos por todo lado. Intentemos pensar en una canción que no nos gusta. Nos vamos a dar cuenta que en todo lado la escuchamos, o al menos tenemos un poco más la atención centrada en que esa canción está sonando y ya nos enoja o nos desagrada. Lo mismo sucede cuando intentamos no pensar en algo. Nuestra cabeza tiene un formato bastante creativo donde más bien vamos a sobrepensar las cosas que intentamos bloquear. Todas estas técnicas, que es lo mismo que comentaba en el episodio anterior, técnicas de no pensar en algo, de cambiar el pensamiento por algo más bonito, no sirve. Naturalmente lo que nos va a decir es como, bueno, pensémoslo más, ¿verdad? Es como yo decirles, no piensen en este momento en un perrito con un lazo amarillo en el cuello y botitas rojas. O sea, lo van a pensar automáticamente. A partir de esto, podemos entender un poco esa etiología, como esa dinámica que tienen los pensamientos intrusivos, y entender por qué es que se refuerzan tan fácilmente. Tener intrusiones no significa nada de nuestra manera de ser, no nos definen en ningún aspecto. No son deseos, no son fantasías, tampoco significa que somos personas enfermas por tenerlos o que somos malas personas por tenerlos. O sea, aquí la distinción de una persona que sí tenga alguna tendencia un poco más violenta o de maldad, si lo queremos ver así, aquí la diferencia es que no queremos pensar en esas cosas. Va en contra de nuestros valores, va en contra de nuestras convicciones, entonces por eso se le llama pensamientos intrusivos. Y lo que sucede es que se habla muy poquito al respecto porque hay mucho estigma, particularmente en personas con TOC. Es súper difícil que busquen ayuda porque es aceptar que están pensando constantemente en algo que no desean, pero no entienden por qué les sucede, no entienden por qué lo piensan tanto. Y reitero que esto puede pasar en personas con o sin TOC. Es súper natural querer que desaparezcan esos pensamientos. Y lo que sucede, y es un término que yo uso mucho en consulta con mis pacientes, es hablar de pensamientos pegajosos. O sea, cuanto más intentemos resistir un pensamiento, más pegajoso se vuelve. Es como intentar quitárselo de las manos y cada vez se hace mucho más pegajoso y más difícil es. Ahora bien, tenemos algunos tipos de pensamientos automáticos, que es lo que mencionaba ahorita, pensamientos que surgen y ya, ¿verdad?
Algunos de esos pensamientos pueden ser de contenido negativo, como por ejemplo, me va mal en un examen y digo que soy inútil. Lo que pienso es eso, como, ay, qué inútil soy, ¿verdad? ¿Cómo fallé esta pregunta? Eso es un pensamiento muy autocrítico y tiene una connotación negativa. A través de técnicas como la reestructuración cognitiva, que es a grandes rasgos, lo podría hablar después en detalle, pero en general es una técnica que usamos en consulta que busca que las personas contrasten sus pensamientos con evidencia. Y esto les puede llevar a interpretaciones un poco más neutrales, no necesariamente positivas, pero sí un poco menos lesivas, un poco menos autocríticas y más realistas. Entonces, desde la reestructuración cognitiva, hay pensamientos que sí logran como moldearse, modificarse o incluso desaparecer. Yo puedo modificar ese pensamiento de qué inútil soy y cambiarlo por, bueno, me fue mal en este examen, tal vez no estudié lo suficiente, pero me ha ido súper bien en otras notas y eso quiere decir que no soy inútil, nada más me costó más este examen o no estudié lo suficiente, ¿no? Eso es un escenario, un pensamiento un poco más neutral y un poco más realista, ¿no? Ahí la reestructuración sirve. Pero para los pensamientos pegajosos, los pensamientos intrusivos, esta técnica lo único que hace es hacerlos más grande. Y aquí voy con algo importante. Si alguna persona que está escuchando tiene trastorno obsesivo compulsivo y le han dado técnicas terapéuticas de contrastar sus pensamientos y de cuestionarlos, no es un espacio necesariamente adecuado para trabajar el TOC. Y lo digo en general con toda la intención de que entendamos el procedimiento que tienen estos pensamientos y por qué no es útil cuestionarlos. Cuando cuestionamos, cuando intentamos buscarle sentido, como lo que decía ahorita, ¿por qué estoy pensando en un familiar en una situación íntima? O sea, ¿por qué si es algo que me genera mucho malestar? Si intentamos cuestionarlos o encontrarles una razón, nos vamos a volver locos. O sea, vamos a sacar 1000 conclusiones que lo único que van a hacer es angustiarnos más. Entonces realmente cuando trabajamos este tipo de cogniciones, le enseñamos a las personas a dejar los pensamientos ser. Y yo sé que suena como algo demasiado utópico, demasiado ideal, como que suena fácil. No, no es fácil. Es súper complicado como hacer las paces con que nuestra cabeza nos va a generar pensamientos súper raros todo el tiempo. Y no hacer nada frente a ellos es lo más difícil. Pero curiosamente es lo que más bienestar le trae a las personas después, porque están dedicando menos tiempo a la compulsión de estar sobrepensando, porque hacen las paces con el hecho de, mira, tal vez es que no estoy enferma por pensar esto, no estoy loca, eso lo dicen mucho, es simplemente algo que no elegí y mi cerebro lo está teniendo y tengo que hacer las paces con eso, ¿no? Con un proceso bastante biológico que, por supuesto, está reforzado por temas del entorno, pero es importante entender un poquito aquí la parte también fisiológica de por qué nuestro cerebro produce lo que produce. Dejar ser los pensamientos es aceptar que vamos a tener cogniciones irracionales, curiosas. Incluso volviendo al ejemplo de las candelas en forma de comida, yo tengo un patrón de coleccionar este tipo de candelas, me encantan. Y me encantan las candelas que huelen como dulce, como a galletas y todo. Y siempre digo, si pudiera me comería esta candela, ¿verdad? Pero eso no es un pensamiento intrusivo. A lo mucho es un pensamiento curioso, porque el ser humano por naturaleza es curioso y, como dicen, la curiosidad mató al gato. O sea, nos va a pasar a veces que hacemos cosas poco precavidas o poco premeditadas o incluso lo que se le llama impulsivas, que este es otro término bastante malinterpretado en la psicología popular de redes sociales como TikTok y lo podemos hablar después en profundidad. Entonces, podemos tener pensamientos intrusivos incluso asociados con venganza. Por ejemplo, cuando, no sé, nos sucede algo muy desagradable con una persona y nos imaginamos así como este escenario fantasioso de ¿y qué pasaría si tal cosa, no? Tal vez no en un sentido de hacerle daño a la persona, sino como un sentido de justicia, ¿no? Y a veces una puede asustarse de sentir ese tipo de emociones o pensar ese tipo de cosas, ¿no? Pueden haber pensamientos intrusivos de mucho resentimiento, de envidia. La envidia, ahora volviendo al tema de intensamente, que es una emoción bastante manipulada de forma negativa, o sea, se cree que la envidia es solo algo negativo y en realidad es una emoción que puede ser muy proactiva. No sé, al compararnos con otra persona y querer algo que ella tiene, podemos intentar buscarlo por nuestra cuenta. Entonces, a niveles sanos, es una emoción sumamente adaptativa, ¿no? Podemos tener intrusiones somatosensoriales, que esto qué quiere decir, que alguna sensación fisiológica desagradable como,
no sé, me duele el estómago, lo interpretamos catastróficamente como que es una enfermedad, ¿verdad? Entonces eso también es una intrusión. Así que ya entendiendo un poco el espectro tan grande de intrusiones que existen, podemos hablar de algo que se llama el pensamiento mágico. Este tipo de pensamiento es una distorsión cognitiva. Esto quiere decir que es una forma en la que interpretamos la información que no es precisa, o sea, está manipulada por nuestros propios sesgos o por nuestra propia catastrofización. El pensamiento mágico es un fenómeno que se empezó a estudiar igual en el TOC y es cuando las personas asociamos el hecho de pensar en algo o hacer algo con la probabilidad real de que ese escenario suceda o no suceda. Entonces pongo un ejemplo. Hay personas con TOC que realizan compulsiones con números. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que a mi mamá le pase nada malo, tengo que tocar 3 veces la superficie donde estoy o la silla donde estoy sentada o simplemente hacer como un tap 3 veces, ¿verdad? Y así no le va a pasar nada a mi mamá. Eso es una compulsión muy clara. Tal vez las personas que no tenemos TOC podemos tener otro tipo de pensamiento mágico. O sea, podemos decir como, si pienso mucho en esto, bonito me va a pasar, ¿no? O si evito pensar en una situación desagradable o alguna emoción que me pesa mucho, así voy a sentirme mejor después. O sea, hay como una fusión entre la realidad y lo que hacemos o pensamos. Y esto alimenta mucho los pensamientos intrusivos, porque entonces una forma de canalizarlos, pensamos que hay que llevar a cabo compulsiones para evitar que sucedan, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo del incesto. Si estoy pensando en incesto es porque algo malo debe estar conmigo, entonces mejor no voy a las fiestas familiares, mejor borro a la persona de mi familia de redes sociales, me aíslo, no hablo con nadie. O sea, son conductas que creemos que van a ayudar a que ese pensamiento no se vuelva realidad, cuando simplemente es un pensamiento, no es un hecho. Otro aspecto muy común de los pensamientos intrusivos es que son repetitivos, o sea, podemos pensar múltiples veces en algo y no quiere decir que nos están diciendo algo. O sea, realmente incluso se asocia el nivel de evitación que hacemos de ciertos pensamientos, más bien los aumenta. Es un poco esta frase de lo que resistís persiste. Al final, cuando estamos rumiando tanto un pensamiento, dándole tantas vueltas, lo que estamos haciendo, aunque no queramos, es aumentar incluso conexiones cerebrales. Nuestras neuronas hacen un montón de sinapsis y entonces es más normal tener ese pensamiento constantemente. Así que no tiene nada que ver con nuestra forma de ser, no tiene nada que ver con que estemos perdiendo la cabeza. Son solo pensamientos que no sabemos gestionar y nos asustan porque es lo normal. O incluso esto, un gran ejemplo es cuando tenemos insomnio y no podemos dormir y lo que pensamos es eso, como no puedo dormir, qué cansado, mañana me voy a trasnochar, esto y lo otro. Menos vamos a conciliar el sueño cuando estamos teniendo pensamientos así. O cuando estamos enojados y alguien nos dice, ay, pero no se enoje, nos vamos a enojar mucho más. Entonces hay que entender que la mente es bastante paradójica. O sea, los procesos cognitivos de los pensamientos y todo pueden ser muy paradójicos. Lo que no queremos que pase o que pensemos, lo vamos a pensar más. Y ahí es cuando entendemos cómo nos vamos envolviendo con la ansiedad y por qué es tan inefectivo encontrarle sentido a los pensamientos. O por ejemplo, personas que incluso rezan cuando tienen pensamientos así como una forma de analizar, ¿verdad? De esa sensación tan incómoda de aceptar que están pensando algo desagradable. Incluso hay un tipo de TOC que es religioso, que son personas que realizan pues compulsiones como esto de rezar, etcétera, asociados con su devoción. O sea que creen que por tener un pensamiento determinado están siendo personas menos devotas hacia sus creencias y demás. Entonces, esto es un espectro bastante grande y lo que realmente nos hemos dado cuenta es que no funciona cuestionar, no funciona decir que es un problema entonces de estilo de vida, por ejemplo. Esto se escucha mucho, que tal vez tenemos que hacer más ejercicio, dormir mejor, comer mejor, etcétera, para no pensar tanto en estas cosas. Técnicas de respiración cuando tenemos pensamientos intrusivos, o peor aún, decir que es un tema de fuerza de voluntad, como que si no lo quiero pensar, en serio yo lo puedo lograr y ya. Todo esto solamente nos envuelve más con la ansiedad. Y es por eso que en terapia usamos mucho un lema de aceptación, o sea, aceptación de que vamos a tener pensamientos feos y es lo natural, es lo humano. Entonces, tal vez como de una manera muy general, puedo dejar algunas recomendaciones acá, haciendo la salvedad de que sí es importante tener
un acompañamiento psicológico en la medida de lo posible con personas que sepan trabajar los pensamientos intrusivos. Pero muy a grandes rasgos creo que podría ser útil para cerrar este episodio la primera técnica, que es reconocer. O sea, reconocer que estoy teniendo un pensamiento intrusivo, reconocer qué es lo que siento con este pensamiento, tanto a nivel emocional como de fisiología, que mi sistema de alarma se activó, o sea, reconocer como que algo me está diciendo este pensamiento no es agradable. Y tal vez no centrarse en el contenido del pensamiento, sino en el proceso y en la reacción. O sea, no centrarse en por qué estoy pensando en mi ser querido en una situación de intimidad. Es identificar que es un proceso intrusivo, o sea, como identificar que estoy teniendo una intrusión en este momento y evaluar la reacción que estoy teniendo ante ello. Si me pongo a cuestionarlos, a buscarle sentido, eso no me está ayudando. Si me pongo a distraerme cada vez que tengo un pensamiento así, no me está ayudando tampoco. Eso nos lleva a una segunda recomendación, que sería dejar ser los pensamientos y coexistir con ellos. No refutarlos, entender que no requieren de nuestra atención. Y esto no significa que entonces vamos a dejar pasarlo todo. O sea, eso tampoco sería útil, irnos al otro extremo. Lo que intentamos es evitar un efecto de bola de nieve. O sea, evitar envolvernos tanto en los pensamientos que tal vez empezamos en una preocupación A y terminamos en preocupación Z, por puro efecto de la rumiación cognitiva, que es darle vueltas a los pensamientos. No obligarnos a no pensar en las cosas, más bien invitarnos un poco desde una posición curiosa, como decir, ok, quiero observar los picos de ansiedad que este pensamiento me generan. O sea, entender que sentir malestar con un pensamiento no es lo mismo a estar en riesgo por ese pensamiento, que aquí hablamos otra vez del pensamiento mágico. El hecho de que yo sienta que estoy en riesgo es una distorsión, más aún frente a un pensamiento intrusivo que ya por definición es irracional o no tiene mucho sentido entender de dónde viene. Pero hay que enseñarle a nuestro cuerpo, a nuestras emociones y más, a reaccionar ante hechos concretos, no ante interpretaciones. Entonces, el hecho de tener pensamientos feos no es lo mismo a estar en riesgo por esos pensamientos. Y es un poco decirse, estoy lidiando con malestar, no con riesgo. Estoy lidiando con un pensamiento que me parece espantoso, sí, pero no estoy en riesgo por eso. Hay otro ejemplo de personas con TOC, por ejemplo, que cuando lavan cuchillos o están manipulando algún tipo de objeto peligroso, les viene a la cabeza la intrusión de ¿qué pasa si me hago daño? ¿Verdad? Entonces, es lo mismo, o sea, estamos luchando con pensamientos desagradables, pero no con un riesgo real, porque la persona no se va a hacer daño, no lo quiere hacer. Y si llega a suceder, puede ser por un accidente o puede ser por la propia ansiedad, tal vez como que, ¿verdad? En un momento pasó el accidente y te lastimaste y listo, pero no fue algo motivado conscientemente. Así que recordar que estamos lidiando con pensamientos que generan malestar, pero no con riesgo real. Incluso hay algunas técnicas que trabajamos en consulta, depende mucho de cada caso, pero hay personas que les sirve mucho jugar con los pensamientos intrusivos. Entonces, una técnica es ponerles ritmo, algo como escoger una canción y ponerle ese ritmo al pensamiento intrusivo que estamos teniendo para hacerlo absurdo, como para llegar a un punto donde nos dé hasta gracia estarlo pensando. Escribirlo múltiples veces es una técnica de exposición que se puede utilizar. Traducirlo a otro idioma, decirlo al revés. Incluso la tarea cognitiva de tener que leer algo al revés es bastante graciosa, entonces también puede ser una forma como de hacerle perder importancia a ese pensamiento intrusivo. O incluso hay técnicas donde llevamos a los pacientes a empeorar el pensamiento intrusivo. Es como, ok, estás pensando en X situación súper desagradable, quiero que te imagines que es la peor del mundo. O sea, ¿qué tendría que pasar para que sea aún 1000 veces peor? Y así hacemos un tipo de tolerancia que más adelante en un episodio tengo pensado conversar con ustedes sobre qué es la terapia de exposición, así que lo dejaré para después. Y en la medida de lo posible, como digo, tener acompañamiento en este proceso, no solo profesional, sino también redes de apoyo, o sea, tener personas a su alrededor con quienes puedan hablar de cuando tienen estos pensamientos, con quienes puedan
compartir lo difícil que es lidiar con estos pensamientos, con o sin trastorno obsesivo compulsivo o algún trastorno de ansiedad, realmente es importante, porque así es como vamos rompiendo el estigma y hacemos las paces con algo tan natural y tan humano que es pensar en cosas feas, ¿sí? Así que, muy de la mano con el episodio anterior, catastrofizar es instintivo y pues hay personas que tienen una susceptibilidad mayor a hacerlo, ya sea por TOC, ya sea por su historia de aprendizaje, por el entorno en el que están, etc. Al final la técnica es la misma, entender que los pensamientos no son peligrosos. Así que en serio, cuidémonos muchísimo con lo que vemos en redes sociales y compartamos este tipo de información con personas que creemos que están teniendo dificultades para manejar sus pensamientos, y al final la técnica va a ser la misma, entender que los pensamientos pueden ser desagradables, pero no son peligrosos. Espero que este podcast les guste, les aporte información nueva. Como dije la vez pasada, que les siembre como una semillita de duda. Incluso la duda siempre es muy poderosa y es como un punto de cuestionarse mucho las cosas que hacemos, pensamos y sentimos. Y bueno, espero que en la tercera edición del podcast me acompañen también, que hayan disfrutado de esta información, y si consideran que pueda ser de ayuda o de utilidad para alguien más, yo encantada de que lo compartan. Nos escuchamos pronto.